Buenos días, vamos a desarrollar ahora el tema 3 del taller de planificación estratégica. Y en este tema vamos a abordar cómo se define un problema y vamos a desarrollar la herramienta de árbol de problemas para esta fase de identificación, priorización y definición del problema. Entonces, el árbol de problemas, como dice la diapositiva, es una herramienta de análisis de la situación que estamos observando, en este caso, de la situación o condición de interés observada en el ciclo básico. Y eso nos permite diagramar el problema en función de sus causas y sus efectos. O sea, el árbol de problemas es un diagrama en donde aparecen en un modelo, en un diagrama, en un dibujo, el problema priorizado, sus causas y sus efectos. Esta fase de elaborar el árbol de problemas, de definir el problema, identificar bien sus causas y definir adecuadamente sus efectos, es la fase más importante del proceso de planificación. Porque si el problema está bien identificado, las causas están claramente identificadas, eso nos permite abordar o diseñar estrategias que resuelvan esas causas para que el problema desaparezca de una manera efectiva. Es decir, conocer el problema nos permite diseñar buenas estrategias para resolverlos. Si esta fase no se hace bien, las acciones que se diseñen y que se implementen en el proyecto no van a resolver el problema porque el problema ha sido o mal diseñado o no ha sido bien identificado y por lo tanto van a ser acciones que no van a lograr lo que se espera que se logre en ese proyecto. Por lo tanto, dicho de otra forma, el árbol de problemas lo que nos va a permitir es estructurar el diseño del proyecto, el diseño de nuestra estrategia en función de lo que vimos en la sesión anterior, que se llama lógica vertical. Entonces, nos va a permitir que ese diseño de la estrategia tenga relevancia porque las actividades, los productos, los resultados y los objetivos van a tener vínculos coherentes, claros y bien especificados. Es decir, las acciones que se van a implementar van a lograr efectivamente los objetivos que se van a proponer, porque el problema ha sido claramente identificado y las causas claramente identificadas, conocidas y definidas. Y básicamente el problema, el árbol de problemas se ve así como la imagen que estamos viendo ahora en pantalla. Se le llama árbol de problemas porque se diagrama como un árbol en el cual en la parte del centro del tronco aparece el problema central, el problema priorizado, el problema a resolver. En las raíces aparecen las causas de los problemas que responde a la pregunta de por qué está ocurriendo ese problema. Y en las ramas aparecen los efectos del problema. Es decir, qué consecuencias se están presentando, qué se está desencadenando en esa población o en esa situación, en esa condición de interés, debido a que el problema sigue persistiendo. Aquí podemos ver también lo que les mencionaba en la sesión anterior. Esta es la lógica vertical porque la lógica, la conexión del modelo va de causas hacia el problema, causas que provocan el problema y el problema provoca los efectos que se establezcan. Entonces, por eso se llama lógica vertical porque pues es un diagrama, digamos, que se mueve verticalmente. Entonces, pues ver ese diagrama y poner problemas pareciera ser una cuestión fácil de hacer. Pero aquí viene la pregunta más importante que muchos de nosotros que nos hemos enfrentado a procesos de planificación tenemos problemas para responder. ¿Qué es un problema? Y aquí, cuando yo hago esa pregunta a participantes de talleres de planificación,
el 80% de las personas no sabemos qué es un problema, no sabemos, bueno, podemos percibir los problemas, pero no podemos elaborar una definición de un problema. Y ese es el primer concepto que vamos a desarrollar, el concepto de problema. Un problema se define como la diferencia entre una condición observada y una condición deseada, es decir, una condición real, algo que se está dando realmente y algo que idealmente se debería de dar. Cuando nuestra mente percibe esa diferencia, esa brecha, entonces nos avisa, nos alerta que eso es un problema, ¿sí? Por ejemplo, llegué tarde al trabajo. ¿Eso es un problema? Sí. ¿Por qué? Porque la hora real de llegada fueron las 8:30 de la mañana y la hora ideal de llegada a mi trabajo eran las 8 de la mañana. Hay una diferencia entre la situación real y la situación ideal. Esa diferencia me hace percibir un problema. Por ejemplo, el mal desempeño en el curso de matemáticas. ¿Esto es un problema? Sí. ¿Por qué? Porque saqué de nota efectiva 55 puntos, cuando lo que quería sacar idealmente eran 95 puntos. Ahí hay una brecha entre lo que realmente se dio y la situación ideal que se quería dar. Por lo tanto, esa brecha es percibida como un problema. Entonces, ¿cómo se define un problema? Pues se tiene que observar la situación o la condición de interés en la cual nos estamos enfocando. En este caso, observar el ciclo básico, ¿verdad? Observar quiere decir informarse de todo lo que sucede en el ciclo básico e identificar brechas entre la evidencia que estamos observando y lo que quisiéramos que sucediera, ¿verdad? ¿Cuál sería el ideal? Estamos en los ejemplos que aparecen aquí en esta diapositiva, si bien no son de ciclo básico, pues son de situaciones que observamos, ¿verdad? En este caso estamos observando un estado de desnutrición crónica y hay una brecha porque obviamente no quisiéramos, el ideal no es que esta niña esté en esas condiciones, sino que esté bien nutrida, esté fuerte, sana, asistiendo a la escuela, etc. Aquí vemos un caso de violencia juvenil y aquí vemos un caso de infraestructura inadecuada. Entonces, pues lo que estamos viendo son situaciones reales y lo que quisiéramos que sucediera son otras situaciones. Por lo tanto, percibimos brechas entre esas dos situaciones y a eso es a lo que se le llama un problema. Ahora, para definir un problema, valga la redundancia, tenemos un problema, ¿verdad? Y es que en la realidad, sobre todo en los problemas de desarrollo, en los problemas sociales, la realidad no se nos presenta así de aislada y de clara y de específica. Normalmente se nos presentan contextos sociales en donde identificar los problemas es difícil o tiene sus retos. ¿Qué retos? Pues les voy a plantear el primero. Disculpen la imagen tan poco, digamos, tan viejita que se está utilizando, pero bueno, me sirve para estos talleres. Acá les estoy presentando una condición de interés. Vemos en esta imagen a estas personas y entonces lo que les voy a pedir ahora es que identifiquen cuál es el problema en esta situación observada. Y si ustedes son como yo, nuestra mente rápidamente empieza a identificar muchos problemas, ¿verdad? Un problema de contaminación, un problema de planificación familiar, un problema de alcoholismo, un problema de educación, un problema de basura, un problema de vivienda, un problema de trabajo, bueno, vemos muchísimos problemas, ¿no?
según sea mi forma de entender el mundo, mis preconcepciones, mi experiencia, mi educación, así voy a ver problemas asociados en esta imagen. He tenido casos en los que la gente me dice, ahí hay un problema de infraestructura carretera. Claro, los que me dicen eso son personas que están vinculadas a ese sector y trabajan en ese sector y están acostumbrados a pensar siempre en proyectos de infraestructura carretera. Entonces, pues aquí ya vemos que hay un principal reto y es ¿cuál es el problema? Si estamos viendo múltiples problemas. Pero bueno, esto se los voy a facilitar un poco más en una situación que puede ser un poco más simple que la que estamos viendo. Miren esta siguiente imagen. Aquí ya no hay muchas personas, sino hay una sola. Y resolvamos la misma pregunta. Díganme cuál es el problema que ven ahí. Y nuevamente empiezan a salir muchas distintas formas de definir ese problema. Nuevamente he tenido gente que me ha dicho aquí lo que hay es falta de infraestructura carretera. Aquí lo que hay es, por la forma en la que está vestida el señor, es que no hay trabajo. El problema es que no tiene vivienda. El problema es urbanización. El problema, bueno, habrían muchas personas que pueden ver esta imagen e identificar problemas diversos, distintos. Y ninguno estaría bien y ninguno estaría mal. Es simplemente lo que cada quien interpreta de esa situación que observa. Y se las voy a poner más sencilla. Aquí, en esta imagen, ni siquiera son personas, ¿verdad? Son dos perros o dos burros, no sé, ustedes pónganle ahí la figura que más les guste y díganme cuál es el problema. Y nuevamente, aquí empiezan a surgir múltiples respuestas, ¿verdad? El problema es que hay dos bultos de comida. El problema es el lazo por el que están amarrados. El problema, como me han dicho ya muchas veces, es que no hay comunicación entre los dos o que no hay una estrategia de comida por parte de quien les da de comer, en fin. Mi punto es que cuando nosotros como individuos observamos una realidad, sobre todo una realidad social donde hay múltiples actores que son diversos entre sí, que responden a incentivos distintos, donde toman decisiones de maneras distintas, donde cada quien está buscando resolver o reaccionar ante circunstancias distintas. Eso es lo que nos presenta la realidad social. La realidad social es, en otras palabras, compleja. Entonces, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestra forma de ver y de observar está construida, ¿sí?, a base de lo que se conoce como modelos mentales. Cada uno de nosotros tiene modelos mentales que son supuestos profundamente arraigados en nuestra forma de pensar. Pueden ser generalizaciones que hacemos, prejuicios que tenemos, nuestra experiencia profesional que nos inclina siempre a ver lo mismo, el mismo patrón, nuestra formación, nuestra educación. Los pedagogos están acostumbrados a ver la relación estudiante y maestro de una forma muy distinta que la que lo puede ver la relación estudiante-maestro, el constructor de la escuela, ¿sí? Entonces, la educación de cada uno, nuestras experiencias personales nos hacen generar imágenes, generalizaciones o historias de cómo nosotros entendemos el mundo que nos rodea y por lo tanto condicionan la forma en la que actuamos en ese mundo. Todos tenemos modelos mentales, por eso es que cuando les presento esas imágenes que parecen sencillas, cada persona que las ve tiene una explicación distinta de lo que ahí está sucediendo porque tienen modelos mentales y nuestros modelos mentales nos están dando respuestas constantemente ante la realidad que se nos plantea en nuestro día a día y por lo tanto nos dan explicaciones de cómo entender esas realidades. Cuando nosotros vamos a observar
realidades sociales complejas como la educación de jóvenes y adolescentes, también nuestro cerebro, nuestros modelos mentales están operativos y nos hacen percibir y nos hacen entender y nos proveen de explicaciones que responden solamente a ese modelo mental, pero que, dado que cada uno tiene sus propios modelos mentales, pueden no coincidir con la forma en la que mi compañero del equipo de planificación está entendiendo ese mismo problema en la educación. Y ahora en esta fase del taller muchos de ustedes pensarán, bueno, yo sí tengo modelos mentales, pero no estoy segura que no son tan fuertes, o yo soy muy objetivo para explicar la realidad que estoy viendo, para explicar el problema de ciclo básico que quiero priorizar, pero ni siquiera eso es cierto, porque nuestros modelos mentales están operativos desde los niveles más básicos de nuestro razonamiento hasta los niveles más elaborados de nuestro pensamiento. Y para eso les voy a demostrar, eso se los voy a demostrar con unos ejercicios muy básicos. Y aquí les va el primero. En este primer ejercicio lo que me tienen que responder es cuántos triángulos ven ustedes en esta imagen, en esta figura. Si ustedes son como yo, el 75% de la gente que ve esta figura, lo que hace es que empieza a contar los triángulos, ¿verdad? Aquí hay uno, luego aquí hay otro, luego hay quienes cuentan los de las figuras, bueno, en fin. Algunos pueden decir ahí hay 5 triángulos, ahí hay 4, ahí hay 11, ¿verdad? Hay gente que encuentra 8 triángulos. Todos encontramos una cantidad distinta de triángulos. Cuando la respuesta correcta es que aquí no hay ningún triángulo. No hay ningún triángulo. Porque si nos recordamos de la definición de triángulo que nos dieron en, creo que es tercer grado primaria, un triángulo es la unión de 3 líneas rectas. Y aquí ninguna línea recta está unida en 3 ángulos. Por lo tanto, no hay ninguno. Pero es imposible que nuestro cerebro no vea por lo menos este triángulo blanco que está aquí, ¿no? Esta figura que se nos presenta y nuestro cerebro nos dice es un triángulo, ¿verdad? Es imposible que no la veamos. Le cuesta mucho, al 90% de la gente que hace este ejercicio le cuesta mucho no ver este triángulo, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta rápida de cuántos triángulos hay ahí, todos lo que primero que hacemos es empezar a contar. Nuestra mente nos está poniendo a actuar, nos está explicando la realidad que vemos de una forma casi automática, ¿verdad? Cuando, si uno pausa y reflexiona, aquí no hay ningún triángulo. Esta imagen se utiliza para experimentos de este tipo de modelos mentales y es el triángulo de Canesa. Y la pueden ustedes consultar en internet si la quieren utilizar en sus sesiones o con sus equipos de trabajo. Pero este es digamos, un nivel de razonamiento muy básico donde hay que buscar una figura muy simple que todos entendemos y hay un set de instrucciones. Y nuestros modelos mentales están operativos ahí en los niveles muy básicos de razonamiento. Pero si subimos un poco más el nivel de razonamiento, vamos a ver que también tenemos modelos mentales operativos. Y para eso les voy a enseñar esta ilusión. Esta es una ilusión óptica que nos va a servir para demostrarles los modelos mentales operativos en niveles más amplios de nuestro razonamiento. This is an awareness test. Ok, en este video lo que les voy a presentar, lo que ustedes ven acá, es que hay jugadores, ¿no?, de básquetbol, ¿sí? Está el equipo blanco, que son todos los patojos que tienen camisas de color blanca. Y está el equipo negro, que son todos los jugadores que tienen camisas de color negro. Entonces, ¿cuál es el test? Estas personas van a empezar a pasarse la bola entre ellos. Los del equipo blanco se van a pasar esta bola entre ellos y los del equipo negro se van a pasar la bola entre ellos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es contar el número de veces que los jugadores del equipo blanco se pasan la bola entre ellos. ¿Listos? Bueno, ahí les va.
How many passes does the team in white make? Ok, entonces, ¿cuántos pases contaron? Y pueden pausar el video y tratar de hacer una especie de adivinanza y tratar de identificar cuántos contaron cada uno de los miembros del equipo que están viendo este video. Pero si ustedes son como yo y como el 85% de las personas que ven por primera vez este video, van a decir que el número de pases que los jugadores del equipo blanco hacen es de 13. The answer is 13. ¿Sí? Los que contaron 13, perfecto. Hicieron el ejercicio perfectamente bien. Hay siempre gente que dice, no, yo conté 11, yo conté 8, yo conté 2. Bueno, cada quien hizo su conteo, pero los que dijeron 13, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿vieron algo en esta realidad que observaron que sale completamente fuera de tono con lo que está sucediendo con los jugadores? Y la respuesta a esa pregunta es que el 85% de las personas no ve nada raro en esa realidad. Lo único que ven es a los jugadores de blanco y cuántas veces se pasan la pelota. Pero lo cierto es que en ese juego, mientras los jugadores están pasando la pelota, pasa algo sumamente ridículo que sale completamente fuera de tono con el juego de básquetbol, y es que pasa una persona disfrazada de mono caminando y haciendo el paso como el baile de Michael Jackson, y los jugadores pasa en medio de los jugadores, y se los voy a demostrar. But did you see the moonwalking bear? Ok, entonces, con este ejercicio, ¿qué quiero demostrar? Que les programé la mente para ver cosas específicas. Y lo que sucede es que el 80% de los jugadores se pierde de observar eventos en una realidad que son tremendamente importantes, tremendamente irónicos o que necesitan mucho más estudio, pero que no los vemos simplemente porque nuestra mente está programada para hacer otras cosas, ¿verdad? Ese es un tipo de modelo mental que opera en niveles mucho más altos de razonamiento y de uso de nuestras capacidades cerebrales, digamos, en términos de nuestras capacidades de razonar. Pero hay otro, ¿verdad? Tenemos modelos mentales incluso cuando estamos haciendo trabajos, podemos llamarle más científicos, o cuando estamos trabajando, invirtiendo a profundidad nuestra capacidad de pensar. Y eso, el mejor ejemplo de eso es cuando estamos elaborando explicaciones o hipótesis sobre por qué suceden las cosas que nos rodean, ¿verdad? Y el ejercicio que les propongo es un ejercicio para identificar modelos mentales cuando estamos tratando de probar hipótesis. Este es un modelo mental muy presente, sobre todo en gente que se dedica a la investigación científica. Cuando las personas están desarrollando evidencia para demostrar hipótesis que quieren demostrar, también ahí, en esos niveles más altos del uso de nuestro razonamiento, hay muchos modelos mentales involucrados, y se los voy a demostrar con este simple juego. Digamos que aquí lo que ustedes ven acá son cartas, ¿sí? Se le presentan
A los jugadores se les presentan 4 cartas. Estas cartas tienen de un lado tienen un número y del otro lado tienen siempre una letra, ¿verdad? Es decir, esta carta que tiene acá una E, del otro lado tendrá un número. Esta carta que tiene un 4, del otro lado tendrá un número. Y así las 4 cartas. Entonces, el test consiste en identificar la menor cantidad de cartas que se deberían voltear para comprobar la siguiente regla. Y la regla es que todas las cartas con vocales de un lado tienen un número par del otro lado. Entonces, ¿cuál es la menor cantidad de cartas para comprobar esa regla y qué cartas? Y entonces pueden pausar este video y tratar de razonar unos 3 o 4 minutos para identificar qué cartas voltearían para poder comprobar esa regla. Y si ustedes son como yo, cuando hice por primera vez este ejercicio, pues, y como el 70% de personas que hacen este test, el número de cartas que elegirían voltear, el menor número de cartas que elegirían voltear es 2. ¿Y cuál es? La mayor parte de personas dice que voltearía la E y que voltearía el 4 para comprobar la regla de que las cartas con vocales de un lado tienen un número par del otro lado. ¿Sí? Pero esa es la respuesta incorrecta. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues vamos a analizar cada una de las cartas y vamos a analizar qué nos pide la regla. ¿Sí? La regla nos dice, cartas con vocales de un lado tienen un número par del otro lado. Si nosotros queremos comprobar esta hipótesis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar evidencia que niegue la hipótesis, que descarte la hipótesis. Nuestra mente, nuestro modelo mental, lo que nos hace pensar es que tenemos que buscar evidencia que confirme la hipótesis para poderla probar. Pero buscar evidencia que confirme la hipótesis para poderla probar no la prueba. Simplemente confirma que la regla se da, pero de que siempre se cumpla, es decir, probarla, es necesario buscar evidencia que la niegue, que la descarte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos evidencia que descarte esa hipótesis? Y vamos a analizar cada una de las cartas. La carta que tiene K, esa carta sale sobrando porque no está relacionada de ninguna forma con la regla. La K es una consonante, por lo tanto, la tenemos que sacar y no la tenemos que levantar. ¿Sí? La E, la carta que tiene la letra E. La carta que tiene la letra E nos dice, puede ser porque la regla nos dice cartas con vocales de un lado tienen número par del otro lado. Entonces, descartar la hipótesis significaría que cartas con vocales de un lado tienen número impar del otro lado. ¿Sí? Eso es descartar la hipótesis. Por lo tanto, esta carta entra dentro de la negación de la hipótesis y hay que verificarla. Hay que darle la vuelta para ver si la E de un lado tiene un número par o tiene un número impar. Si tiene un número par, confirma la hipótesis, pero todavía no hemos terminado de voltear todas las cartas, por lo tanto, todavía no podemos asegurar que queda descartada la hipótesis. Si tiene un número impar, esta carta, entonces descartaría la hipótesis y hemos terminado el juego. Solo es necesario levantar una. El 4. ¿Es necesario levantar el 4? No, no es necesario levantar el 4. A pesar de que muchos de nosotros decimos que es necesario esto, no. Porque el 4 confirmaría la hipótesis, pero no la niega. ¿Sí? Y ya tenemos una carta de ese tipo. Entonces, estaríamos levantando otra carta adicional y todavía nos falta una más por analizar. Y recuérdense que el test es la menor cantidad de cartas. Si el 4 tiene un número, una vocal del otro lado, no aprendo nada
sobre la prueba de hipótesis porque solo estoy confirmando la hipótesis. Estaría buscando evidencia para confirmar. Y el 7 sí hay que levantarlo necesariamente, porque el 7 es el único de todas estas cartas que nos permitirían descartar la hipótesis, es decir, que se cumpla la regla de que cartas con vocales de un lado no tienen número par del otro lado. Entonces las cartas que hay que levantar son la E y la 7, no son la E y la 4. Y esto es un modelo mental presente en todos estos procesos más elaborados de razonamiento en los cuales nuestro cerebro nos está impulsando siempre a buscar evidencia que confirme nuestro modo de entender, a que confirme nuestra posición. Nos está haciendo constantemente que no generemos alternativas distintas de explicación al fenómeno que estoy viendo. Somos muy malos, gracias a nuestros modelos mentales, somos muy malos para dar otras explicaciones a los problemas que estoy viendo. Nos acorralamos en nuestra forma de explicar los problemas, porque pensamos que somos muy objetivos, que tenemos muy estudiado el problema, tenemos muy estudiado el fenómeno y que tenemos mucha información al respecto. Eso puede ser cierto, pero con este ejercicio lo que les quiero demostrar es que a pesar de que podemos tener mucha información para nuestro problema, siempre tenemos que estar conscientes de no haber caído en la actitud de buscar solo información que confirme nuestra visión del problema. Tenemos que encontrar y hacer abiertos y reconocer que pueden existir explicaciones alternativas a la explicación que yo estoy dando, que puede haber información suficientemente buena que me obligue a replantear el problema de otra forma, ¿sí? Y estos son los modelos mentales. Y los modelos mentales los tenemos todos, ¿sí? Entonces, cuando los equipos de planificación se van a dedicar a esta fase de definir problemas y priorizar problemas, recuerden, por favor, que estamos llenos de modelos mentales y que por eso necesitamos la visión de otros, que tienen otros modelos mentales y que tienen otras formas de ver el mundo para complementar lo que uno está viendo, ¿sí? Entonces, para la identificación del problema, ¿qué se hace? Bueno, primero se identifica la problemática de la situación que estamos observando. En este caso, lo que estamos observando es la calidad de la educación en el ciclo básico, en el departamento o en el municipio que estamos analizando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una identificación de la problemática. ¿Y qué es una problemática? Una problemática es un conjunto de problemas. Entonces se van a describir todos los problemas que se observan, que todo el equipo de planificación tiene que aportar a esta identificación de la problemática, ¿verdad? Todos los problemas, que no hay escritorios suficientes, que no hay espacios, que los resultados en las pruebas de lectura y matemática, problemas con los docentes, problemas con la administración territorial, etc. Se van a identificar todos. Una vez se tienen identificados todos los problemas, es decir, una vez se tiene identificada la problemática, se va a proceder a priorizar un problema. De todos esos problemas, ¿cuál es el más importante? Y para esto el equipo de planificación tiene que tener información, ¿sí? Tiene que tener información que le permita discutir sobre cada uno de los problemas identificados en función a su magnitud, qué magnitud tienen, a quiénes afectan, desde cuándo vienen afectándose por este problema, cuáles son las consecuencias, para poder centrarse y priorizar uno, ¿sí? Uno de todos. ¿Cuál va a ser el criterio de priorización? El criterio de priorización
que el equipo de planificación establezca. Puede ser un aspecto de cumplimiento de ley, algún principio o valor que se defiende en la Constitución política de la República de Guatemala, algún criterio técnico, algún criterio político, el que quiera el equipo de planificación, pero tiene que haber un consenso para priorizar uno de todos los problemas identificados. Mientras mejor se haga esa priorización, más impacto se va a tener en la problemática. Si se priorizan problemas de tercera o cuarta categoría de importancia, digamos, si se prioriza en lugar de priorizar, por ejemplo, problemas directamente relacionados con la educación, como el aprendizaje de los estudiantes o los conocimientos de los docentes o la infraestructura, y nos vamos a priorizar problemas, le voy a llamar poco relevantes en esta realidad, como puede ser, por ejemplo, no sé, no se me ocurre, pero un problema poco relevante en materia de educación es o no relacionado directamente con la educación. Bueno, no es poco relevante, pero son problemas, por ejemplo, de las condiciones socioeconómicas del alumno, que si bien no es poco relevante, son problemas muy importantes, pero es muy difícil que el Ministerio de Educación y las entidades territoriales del Ministerio de Educación tengan una capacidad directa de impacto en las condiciones socioeconómicas del alumno y de la familia del alumno. Y entonces, si se prioriza eso como problema, pues se van a diseñar estrategias para las cuales la entidad que las tiene que ejecutar tiene poca capacidad de impacto, ¿verdad? Entonces, siempre que se priorice el problema, tiene que ser el criterio de priorización un consenso del equipo, pero tiene que circunscribirse al ámbito de influencia de la entidad que está haciendo esa planificación. Luego, muy importante, cuando se identifica un problema, no hay que confundir el problema con la falta de una solución, ¿sí? Un problema nunca se define como la falta de algo. Cuando nosotros definimos un problema con la falta de algo, estamos haciendo explícito nuestro modelo mental, es decir, estamos diciendo lo que creemos que es la solución de eso. Y por lo tanto no es necesario hacer una planificación porque la solución es conocida, ¿sí? Entonces, nunca se define un problema como la falta de algo. Y muy importante, siempre tiene que haber un indicador que mida la magnitud de ese problema priorizado, es decir, que mida el estado actual en la que se encuentra ese problema. Y ese indicador proviene de fuentes de información objetiva, de la evidencia que se tenga para conocer el problema de la educación en el ciclo básico. Entonces, ejemplos de definición de problemas. Aquí hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Hay que entregar casas a los pobres. Mala definición de problema, porque estoy poniendo implícitamente la solución, ¿verdad? Estoy identificando que el problema es la falta de algo y entonces estoy diciendo que el problema es que no hay casas y entonces la solución es hay que entregarlas. Alto déficit de vivienda en la población en condiciones de pobreza. Eso es un problema bien definido. El déficit de la vivienda es alto. Hace falta semáforo en la intersección. Esa es una mala definición de problema. ¿Cómo se define mejor ese problema? Hay una alta tasa de accidentes en la intersección. Ok, para identificar las causas del problema es necesario primero saber qué es una causa, ¿verdad? Y que existen distintos tipos de causas. Entonces, una causa es una condición o evento que
resulta en un efecto, es decir, provoca algo. ¿Cómo se identifican las causas? Las causas se identifican respondiendo a la pregunta de ¿por qué se produce ese problema? Y para identificar las causas es necesario tener evidencia, tener información y conocimiento de la realidad que se está analizando. Es de muchísima utilidad tener estudios sobre la problemática que estamos analizando, tener estudios o diagnósticos sobre la educación de ciclo básico, si se puede en el territorio o a nivel nacional, o lo que están experimentando otros países, estudios serios, estudios científicos, estudios de centros de investigación, estudios de organismos internacionales, estudios basados en evidencia que nos permitan hacer un inventario y conocer en esos diagnósticos todas las causas probables que provocan este problema para luego tratar de identificar si esas causas se producen en el departamento o municipio que estamos analizando y cuál es el indicador de esa causa, ¿sí? En qué nivel está, qué magnitud tiene. Como ya había mencionado, hay causas directas, causas indirectas y existe la causa raíz. La causa directa es aquel evento que directamente resulta en el problema. La causa indirecta es un evento que ocasiona el problema, pero que por sí misma no la ocasiona, digamos. Necesita de que sucedan otras cosas para que se presente el problema. Y la causa raíz es aquella causa en la que, aquella causa que identificamos que si se corrige esa causa raíz, ya desaparece el problema, ¿sí? Evitamos o se previene que ese problema vuelva a suceder. Y para identificar las causas, lo mejor es siempre preguntarse por qué, ¿sí? ¿Por qué ocurre un problema? Y aquí un instrumento o un método que les puede servir muchísimo es utilizar el método de los 5 porqués, ¿verdad? Se dice que cuando definimos un problema y preguntamos 5 veces por qué y a cada por qué le vamos dando una respuesta y volvemos a preguntar un por qué y a ese le damos respuesta y así lo hacemos 5 veces. Se dice que en ese proceso vamos a llegar eventualmente a la identificación de la causa raíz. Por eso es que el objetivo de este método de los 5 porqués es llegar a la causa raíz. Entonces aquí la idea es, una vez priorizado el problema, es hacerse la pregunta, ¿verdad? Llegué tarde al trabajo, problema identificado. ¿Por qué? Pues porque me levanté tarde. ¿Por qué me levanté tarde? Porque la alarma no sonó. ¿Por qué no sonó la alarma? Porque la hora en el reloj era la incorrecta. ¿Y por qué la hora en el reloj era la incorrecta? Porque el reloj se quedó sin poder. ¿Por qué el reloj se quedó sin poder? Porque se le acabó la batería y no tiene batería de repuesto, ¿verdad? Hemos llegado a la causa raíz del problema para que no vuelva a suceder. Lo que necesito es ponerle energía al reloj para que esté bien puesta la hora y que suene la alarma para poder evitar llegar tarde al trabajo nuevamente. Entonces, cuando ustedes en sus equipos de trabajo estén analizando y estén tratando de elaborar el árbol de problemas en esta imagen que vimos anteriormente, que se las voy a poner. Aquí. Entonces, una vez priorizado el problema, se escribe aquí en el diagrama del árbol de problemas, en el que va en el tronco, digamos, en el centro, y empezamos, bueno, ¿por qué se produce ese problema? Y con la evidencia de los estudios que hemos recolectado, de los diagnósticos de organismos internacionales, de toda la literatura que hay sobre el problema, vamos respondiendo las causas. Bueno, ¿por qué se produce este problema? La primera respuesta van aquí. Luego, ¿por qué se producen estas causas? Y sus respuestas. ¿Por qué se produce cada una de estas causas? Y sus respuestas. Para tratar de tener un análisis de árbol de problema lo más completo posible. Entonces, cada problema identificado y mucho mejor y mucho mejor si las causas también deben de tener un indicador,
¿sí? Hemos hablado anteriormente que deben de tener los problemas indicadores de magnitud para conocer cuál es el estado del cual estamos partiendo. ¿Y qué es un indicador? Un indicador es una expresión aritmética, ¿verdad? Suele ser un número. Un número puede ser una proporción, puede ser una razón, una tasa, puede ser un número entero, etc. Algo que nos dé una referencia de medición de ese problema. Como ya dije antes, nos dice, es un número que nos dice la magnitud del problema, ¿sí? ¿De dónde lo obtenemos? Y aquí viene la importancia en la evidencia nuevamente. De las bases de datos estadísticas que tengamos a nuestra disposición en el territorio, que se tengan a disposición a nivel nacional, bases de datos que se construyen en diagnósticos que se levantan sobre el problema, pero no importa cuál es esa base de datos, hay múltiples bases de datos que se pueden utilizar, pero tiene que haber una base de datos que nos permita tener una medición, una expresión aritmética de la magnitud del problema. Si no hay una base de datos, entonces hay que levantar una medición sobre ese problema. Si no hay ni a nivel territorial, ni a nivel nacional, ni hay diagnósticos que nos digan un indicador aproximado, tenemos que levantarlos, tenemos que hacer los esfuerzos de medición. En este problema priorizado, el programa dirigido a fortalecer la educación de ciclo básico elaboró un diagnóstico muy completo sobre toda la problemática de la educación de ciclo básico a nivel nacional. Es decir, nos plantean todos los problemas que se están viviendo actualmente en la educación de ciclo básico. Este es uno de esos, ¿verdad? Y es que los docentes no dominan el contenido que deben de enseñar. Esta es una de las causas del problema de la mala calidad de la educación del ciclo básico. Pero bueno, acá lo que quiero mostrarles es cómo en este diagnóstico que está disponible para todos ustedes en esta plataforma y que es parte del programa que está desarrollando el FHI con MCC a través de Pronacom, que el beneficiario es el Ministerio de Educación y que ya está disponible en el Ministerio de Educación, ustedes pueden encontrar muchísimos datos que están a nivel departamental y municipal para poder establecer los indicadores de sus problemas. Un ejemplo es este, ¿verdad? Los docentes no dominan el contenido que deben enseñar. Es un problema sobre el cual se puede trabajar. Es un problema priorizado en el ejemplo que estoy usando. ¿Y cuál es el indicador? El indicador es los docentes que responden correctamente al menos con el 50% de los diagnósticos de saberes por especialidad. Y lo que nos dice el estudio de eficiencia y efectividad que realizó el programa de FHI para toda la educación de ciclo básico a nivel nacional es que actualmente los docentes evaluados demostraron en esas evaluaciones que solamente el 0.6% de los docentes que enseñan matemáticas responden correctamente al menos el 50% de las preguntas del examen de matemáticas, que el 28.2% de los docentes que enseñan las asignaturas de comunicación y lenguaje responden correctamente al menos el 50% de las preguntas de esa prueba y que solamente el 29.9% responden correctamente a las preguntas de ciencias naturales. Entonces, este es el estado actual de este problema priorizado. Es para cada una de estas especialidades, este es el nivel. Entonces, si nosotros fuéramos a priorizar este problema, el indicador que tendríamos que utilizar es este, respuestas correctas, al menos la mitad de las respuestas correctas de las pruebas, y este sería el nivel del indicador. 60.6% para matemáticas, 28.2% para comunicación y lenguaje y 29.9% para ciencias naturales. Y el análisis de causa quedaría un poco de esta forma, ¿verdad? No quiere decir que este es
el único análisis de causas que se pueden hacer. Cada equipo de trabajo que desarrolle, que quiera priorizar este problema como uno de los problemas a trabajar en el ciclo básico y a trabajar en este taller, puede desarrollar un árbol de problemas muy distinto al que yo estoy presentando. Esto es un ejemplo. Ejemplo basado en qué? Bueno, basado en la evidencia, es decir, la literatura disponible, los diagnósticos que se han publicado en Guatemala sobre este problema. El problema es que los docentes no dominan el contenido que enseñan, ¿sí? Aquí se explicita un poco más el problema. El problema aquí se define como los docentes no cuentan con el perfil o las especialidades en las áreas curriculares que requiere la educación de ciclo básico y se presentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 causas directas y luego algunas causas indirectas, como vemos aquí. Entonces, ¿cuál es una de esas primeras causas? Pues que hay una elevada proporción de docentes que no son especialistas en el área curricular que enseñan y que no cuentan con un profesorado. ¿Y esto por qué sucede? Pues porque hay insuficientes docentes especialistas, pues porque hay una limitada oferta de servicios de formación de docentes de enseñanza media y porque las universidades gradúan muy pocos docentes especialistas cada año. Entonces, así, ¿verdad? Pueden ustedes en la presentación que les dejo analizar cada una de las causas. Digamos, no quiero hacer una valoración de si este ejemplo está bien hecho o está mal hecho, porque es un ejemplo que está hecho a nivel nacional. Los equipos de trabajo que se conformen en el taller pueden hacerlo perfectamente para su departamento y entonces las causas pueden variar drásticamente. Pero lo que quiero resaltar es que el diagrama que van a trabajar a continuación les debe de quedar algo así, con un problema priorizado en el centro, con las causas principales identificadas, causas directas como causas indirectas, y haría falta construir los efectos, ¿no? O sea, qué se está desencadenando en la calidad de la educación debido a que los docentes no cuentan con el perfil y no dominan los contenidos curriculares que deben enseñar. Y también muy importante, creo que ya lo dije, que esto está basado en los diagnósticos oficiales publicados y que tiene a su cargo el Ministerio de Educación. Entonces, vamos a entrar a la primera ejercicio práctico para que elaboren los participantes en este taller. Acá lo que tengo es la descripción de la hoja de trabajo número 1 y lo que podemos hacer y lo que los invito a hacer es abrir el documento que se llama hoja de trabajo número 1, elaboración de árbol de problema, que lo voy a abrir aquí para que lo vayamos viendo. Vamos a leer las instrucciones y vamos a identificar el trabajo que tienen que realizar. Entonces, esta hoja de trabajo nos plantea la pregunta, ¿no? De cómo resolver el problema de la mala educación de ciclo básico. Es un caso para trabajo en grupos y primero nos plantea un breve análisis situacional, es decir, lo que está sucediendo con la educación de ciclo básico actualmente. Este análisis es elaborado por como ya mencioné antes, por el programa dirigido a mejorar la calidad de la educación de ciclo básico en su informe anual de éxito escolar. Este es el estado actual, ¿verdad? Donde se nos dice que más de la mitad no terminan primero básico, hay un problema ahí de acceso y de cobertura y hay un problema en la calidad del aprendizaje. Entonces, el problema priorizado, según este informe, que pueden utilizar ustedes para elaborar su planificación, porque es evidencia actualizada sobre todos los indicadores de educación de ciclo básico que ya tiene incorporada una forma estructurada de pensar la propuesta y el diagnóstico que se hacen en el informe anual de éxito escolar está basada en esta metodología de marco lógico. Y entonces el problema lo establecen como los jóvenes no completan y no aprenden en el ciclo básico. Y las causas, pues aquí ya se enumeran 7 causas. Para consultar este estudio, usted puede acceder a la plataforma de
a la plataforma de este curso y a los enlaces sobre éxito escolar y ODAS para mejorar la educación de ciclo básico. La hoja de trabajo entonces ya nos plantea para los grupos de trabajo en específico las instrucciones. Entonces se dice que suponga que usted integra el equipo de planificación responsable de elaborar la estrategia de mejora del ciclo básico, que puede ser para su territorio, para su municipio o puede ser a nivel nacional. El primer paso entonces para resolver un problema es definirlo, es identificarlo y definirlo bien y establecer sus causas y sus indicadores. Entonces, en esta primera actividad, usted deberá realizar la tarea de armar el árbol de problemas y de causas, así como definir los indicadores más importantes. Entonces, para armar el árbol de problemas, el primer paso, número 1, debe de tener una discusión en grupo sobre la situación de la educación de ciclo básico. Y para ello, pues realizar una lluvia de ideas de todos los problemas que los miembros del grupo identifican que están sucediendo en su departamento o en su municipio en el ciclo básico, ¿verdad? Tienen que decidir qué municipio o qué departamento van a trabajar y en función a eso hacer una lluvia de ideas de cuáles son los problemas que se presentan, ¿verdad? La pregunta importante a responder es ¿qué está ocurriendo con la educación de ciclo básico en mi departamento o en el municipio? Y luego toda esa lluvia de ideas, es decir, todos los aportes de los integrantes del grupo respecto de qué problemas ven, se van escribiendo, se va tomando nota de ellas en el diagrama, en el cuadro 1 de esta hoja de trabajo que lo tienen aquí abajo, ¿sí? Aquí en este cuadro de arriba van a tomar nota de todas las problemas identificados, de ese proceso de lluvia de ideas en donde se va a generar una lluvia de todas las problemas observados en el ciclo básico en ese departamento o en ese municipio que se está analizando. Paso número 2, de todos los problemas identificados, el grupo debe determinar la importancia relativa de cada uno y priorizar el más importante, ¿sí? Una vez tengan anotados aquí todos los problemas, va a haber un proceso de discusión en el equipo en donde van a escribir acá el problema priorizado, definir el problema que han elegido de todos los anteriores como el más importante. Tiene que haber un criterio de priorización que, como ya dije antes, debe ser consensuado por todo el equipo. Tiene que existir un por qué se va a priorizar ese problema. Y para ese problema priorizado hay que definir y escribir acá el indicador, qué mide el indicador, cuál es el nivel del indicador, el año base y de dónde lo voy a obtener, ¿sí? El nombre del indicador, una explicación de qué es lo que está midiendo, cómo está ahorita ese indicador, cuál es el nivel que tiene, el año base del indicador, es decir, cuál es el último año que se midió, que voy a utilizarlo, y cuál es la fuente de información, dónde lo tengo que ir a buscar. Luego, se va a pasar a elaborar el diagrama de árbol de problemas, en donde en el diagrama que aparece a continuación se va a escribir el problema priorizado, ¿sí? El que ya pusieron aquí, se escribe en esta caja, en esta casilla, y acá se va a empezar el trabajo de discusión e identificación de las causas, en donde el equipo de planificación lo que tiene que hacer es investigar. Es un proceso de investigación en base a evidencia cuáles son las causas que producen este problema. Las causas directas y las causas indirectas. Esta imagen está un poco pequeña para que quepa en la hoja, pero por favor, los participantes al taller siéntanse libres de hacer la imagen como ustedes quieran, agregar las casillas que necesiten y del tamaño que quieran. Pueden usar este instrumento Word o pueden utilizar otro para desarrollar su árbol de problemas. Y recuérdense que este es un proceso de construcción en base a investigación y en base a discusión.
Entonces, lo que hay que hacer es, los miembros del grupo tienen que investigar las causas de este problema y luego discutir si esas causas se presentan en el departamento y las razones que explican que existan, es decir, los porqués, las causas indirectas. Para terminar de armar su árbol de problemas, pues es necesario que el grupo identifique qué consecuencias o qué efectos está teniendo ese problema actualmente en la calidad de la educación en el departamento. Esto, como es un curso en línea, yo sugeriría que en este proceso tiene que haber un límite de tiempo, ¿verán? No se puede dejar abierto, hay que poner un límite de días para que el equipo vaya e investigue. Si lo están trabajando, digamos, en seguimiento de este curso en línea y el equipo de trabajo están todos juntos tomando este curso, yo diría que este proceso debe llevar una media hora, 40 minutos como tiempo máximo para poder escribir el problema e identificar las causas más relevantes. Así que con eso terminamos esta primera fase de árbol de problemas y vamos a la siguiente tema de desarrollo de este taller.